Gloria al Señor. Abran sus Biblias en el libro de Esdras que estuvimos leyendo esta mañana. Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Yo quise ponerle por título Búsqueda diligente. Búsqueda diligente. Dice la Biblia que este Esdras era escriba diligente. Y diligente quiere decir cuidadoso y activo. Cuidadoso y activo. Y dice que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Eran tiempos muy difíciles por la desobediencia y la rebelión de Israel. Ya el profeta Jeremías lo había anunciado varias veces, ¿verdad? Y no le creían. Y entonces él hablaba que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos. Pero el pueblo estaba obstinado en desobedecer, en pecar y hacer lo malo delante de Dios. Ya se había anunciado que el rey de Babilonia vendría y los llevaría cautivos. Y la ciudad de Israel sería quemada y sería destruida. Pero el pueblo y sus reyes continuaron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Gracias, hermano. Y llegó el tiempo en que son llevados a Babilonia. Y dice que el rey Nabucodonosor se los llevó, se llevaron los utensilios de la casa de Dios, se llevaron todo lo sagrado que había ahí, y gran botín, se llevaron, ¿verdad?, tantos cautivos, y solamente dejaron algunas personas ahí, pero sobre los cuales gobernaba Babilonia. Entonces, pasaron ya, ¿verdad?, aquí los 70 años de cautiverio. Y se cumple lo que el profeta Jeremías también había dicho sobre el pueblo, que después de 70 años de cautiverio, Dios nos sacaría, ¿verdad?, de ese lugar. Y viene, ¿verdad?, un poco en capítulos más atrás, desde el capítulo 3, viene, narra cuando es restauración del altar y del culto. Viene, ¿verdad? Y empieza más adelante en el versículo 8 la colocación de los cimientos del templo y empiezan a construir. Pero luego los enemigos del pueblo de Dios empiezan a incomodarse. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros empezamos a edificar altar para Jehová en nuestras vidas y en nuestro hogar, el enemigo se incomoda. El enemigo no está tranquilo. El enemigo no está a gusto. Y empieza, ¿verdad?, a decirles, párenle y no hagan esto, y a traerles aliento. ¿Cuántas veces cuando estamos en búsqueda de lo santo, en búsqueda de lo divino, viene el enemigo y dice, no vale la pena, estás perdiendo el tiempo? No, hombre, mira, hay otras cosas en las que te puedes ocupar. ¿Saben? Quiero contarles algo. Algunos no lo saben, a otros les he comentado. Yo pasé por un tiempo de mucha aflicción física. Mi cuerpo lo sentía tan desgastado, tan cansada me sentía, que solamente de la cama al sofá llegaba. Había días, muchos no se dan cuenta, pero a veces tenemos días tan pesados como siervos de Dios, y yo estaba ahí, no tenía fuerzas para caminar ni para levantarme, y buscaba y leía la palabra, pero luego venía el enemigo y decía, ¿para qué, hombre? Estás derrotada, estás caída. Y luego me levantaba como podía y salía a visitar y compartía, porque ¿saben una cosa? El compartir la palabra me da vida. El compartir la palabra me levanta, me nutre. Y yo les digo, yo lo veo como cuando está el sol candente y que las plantas están marchitas y caen las primeras gotas de agua y sus hojitas empiezan a levantarse. Así es la palabra de Dios para mi vida. Empiezo como que hasta a caminar más derecha. Aleluya. Y empiezo, ¿verdad?, a sentir ánimo, a sentir alegría, a sentir gozo en mi corazón. Pero el enemigo venía y me decía, ¿sabes qué? ¿Haces el ridículo? ¿Haces el ridículo? Sí, como no, hablando de vida y de la palabra de Dios. Y mira en qué condición estás.
y mira, cada vez tienes más dolencias. ¿Y sabes qué? Pues yo creo que ya ninguno de tus órganos te sirven. Y un día fui con un doctor y me dijo, pues ¿qué no hallaré yo en usted? Todo tiene mal. ¿Y saben qué le dije? ¿Sabe qué no va a encontrar en mí? Un corazón vacío, porque Cristo lo ha llenado con su amor. El Señor es hermoso, el Señor es grande. Y entonces vine a las memorias de la palabra de Dios, y vino a mi mente, y el Espíritu Santo trajo una palabra: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Yo les platico, hermanos, que había noches que me sentía tan terriblemente mal que yo decía, no voy a amanecer. Y me iba a la recámara de Aniel, que estaba sola, y decía, pero voy a prender la luz y dejo la puerta abierta porque se van a ir a la escuela y se van a levantar en la mañana y ni cuenta se van a dar que no amanecí. Diablo mentiroso. Pero ¿saben qué? Me levanté y me fui a caminar al parque. Y empezaba a caminar y a ejercitar mis piernas porque ya no sentía fuerzas para nada. Y en todo lo que recorría ese parque ecológico de la esperanza, yo repetía, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Hermanos, empecé a creer esa palabra hasta que empezó a traer vida a mi vida. Empecé a fortalecerme y llegó un momento en que el enemigo salió así, con sus depresiones, con sus mentiras, con sus amenazas, con sus engaños, de que yo estaba acabada y que ya no podía hacer nada. Salió el enemigo, porque lo reprendí en el nombre de Jesucristo y declaré su palabra sobre mí: no moriré, sino que viviré. Y si su palabra lo dice, yo lo creo. Gloria al Señor. Entonces había este desánimo sobre el pueblo, total de que se las arreglaron como pudieron y enviaron cartas al rey y le dijeron, vete a las memorias, rey, y te darás cuenta cómo este pueblo ha sido rebelde y cómo este pueblo se ha levantado y se ha sublevado y ha hecho tantas cosas. Y el rey, que ya había enviado a reconstruir allá el altar y el templo de Jerusalén, va a las memorias y encuentra que sí, que eran canela el pueblo de Israel. Y entonces sí es cierto, dice este rey, ahorita ya se me revolvieron los nombres. Ciro, creo que fue el rey Ciro. Entonces dice que pare la obra. Pero luego, ¿saben qué? Había ese fuego en el corazón del pueblo de Israel, en los ancianos y aquellos hombres que conocían las maravillas que Dios había hecho en el pasado. ¿Y saben qué? Continúan haciendo la obra de Dios más adelante. Y luego estos sinvergüenzas, nuevas cartas al siguiente rey, y le dicen, rey, mira, estos continúan levantando el altar y ya pusieron madera y ya están ahí edificando las paredes. Y entonces el pueblo de Israel le manda a decir también al rey, ve a las memorias y te darás cuenta que el mismo rey Ciro envió a levantar de nuevo Jerusalén, a que resurgiera del polvo y de la ceniza. Y se ponen a indagar y se da cuenta que era cierto. Y dice, continúen. Pero vámonos al capítulo 7. Aquí dice en el capítulo 6, versículo 1, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y dice el versículo 6, ahora pues, Tatán, gobernador del otro lado del río, Setor, Sosnai, y vosotros, pues, vuestros compañeros los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Aleluya. Aleluya. Y dice en el versículo 15, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era del 6º año del reinado del rey Darío. Gloria a Dios.
Qué gozo, ¿verdad? Dice que había un gran regocijo porque la casa de Dios había sido terminada, porque le creyeron a las promesas de Dios. Luego, dice aquí, terminando, el versículo 22, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Gloria a Dios. Pero algo que me llamó tanto la atención en esta lectura, de pronto llega este hombre llamado Esdras. Dice la Biblia que era un escriba, podemos decir era un doctor de la ley. Era un doctor, no era cualquier persona. Pero lo tremendo es que este hombre, en sus años de cautiverio, en el tiempo que estuvo en Babilonia, este sacerdote estuvo, dice la palabra de Dios en el 7:6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Qué es lo que movió la mano de Dios a favor de Esdras? Su diligencia. Su diligencia. Dice que preparó su corazón. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cómo preparan su corazón para leer la Escritura? ¿Saben una cosa? Hay muchas actitudes que podemos tener para leer la Escritura. A veces con desgano, pues todos los días nos dicen en la iglesia que hay que leer la Biblia, pues voy a ver qué encuentro por ahí. Donde ponga el dedo, ahí me tocó leer, ¿verdad? Y donde caiga, bueno, pues ahí lo voy a leer. No le hace sin orden ni sin nada. A veces el Señor así nos guía y nos dirige, pero no siempre. Tenemos que ir a la palabra, preparar el corazón con tiempo y pedir al Espíritu Santo que nos alimente a través de su palabra, que la aplique a nuestro corazón, que nos hable, que cobre vida en nosotros. A veces con desgano o porque tengo que leer la Biblia con pereza. Apenas la empezamos a leer y ya nos dio sueño, ¿verdad? Ya la cerramos porque ya nos dio flojera, ya estamos bostezando. La leemos como cualquier otro libro, por mero conocimiento, para que no digan que soy ignorante en las Escrituras. Saben que muchas veces me habla alguien y me dice, hermana, ¿dónde está cuál pasaje? Búsquemelo pronto. Y yo, ¿qué pasó, hermana? No, es que estoy en pleito con tal persona. ¿A poco me va a ganar? Dígame, ¿dónde dice esto? Entonces, a veces, ¿verdad? Queremos saber de la Escritura con una mente equivocada, por una razón equivocada. También, por mero conocimiento. Es que entre más conozca, nadie me va a poder decir nada y soy más importante, ¿verdad? Ahora también puede ser con falta de diligencia, con falta de oración. ¿Saben una cosa que me sucede? Estoy leyendo su palabra y de pronto el Señor viene y me revela y redarguye mi corazón y me enseña y me muestra mis debilidades y mis defectos. Y tengo que dejar la Biblia a un lado y postrarme delante del Señor y decirle, esa soy yo. Esa que dice tu palabra, que es falta de entendimiento. Esa que dice tu palabra que le falta fe, que le falta diligencia. Esa soy yo, Señor. Ayúdame, que cobre tu palabra vida en mí. ¿Saben una cosa? Hoy en día hay mucha bulimia en el pueblo de Dios. Se escucha la palabra y se desecha. Se escucha y se desecha. No se quedó nada. Si más al rato nos preguntan de qué se trató la prédica, pues algo de la Biblia. Dijo un niño, pues nos hablaron de Abraham González, dijo, ese Abraham González dijo, estuvo a punto de matar a su propio hijo. Y a veces nosotros aún adultos así somos, leemos pero no sabemos ni qué, al ratito ya ni nos acordamos. ¿Por qué? Porque la palabra no nos nutrió. Es como la bulimia.
y nuestra vida espiritual se empieza a debilitar y empezamos a dudar de las promesas de Dios, y luego vienen nuestros enemigos y nos dicen que somos débiles, que estamos acabados y que es mentira lo que hemos aprendido. No, es que ¿saben qué? Ahí lo único que quieren es lavarte el cerebro. Es que quieren tener mucha gente y que caiga más ofrenda. Y no, yo creo que sí es cierto. Yo creo que sí, ya estaba observándolo desde hace días. Y el enemigo empieza con sus maquinaciones perversas. ¿Saben por qué? Por la falta de palabra. Porque la palabra no mora en abundancia en nuestros corazones. Por eso el enemigo viene y inyecta su veneno en nosotros y le creemos. Pero si la palabra mora en abundancia en nuestros corazones, nosotros le vamos a responder: no es cierto. El Señor que me salvó, el Señor que me perdonó, el Señor que me liberó, es el que me ha plantado en la casa de Jehová. Y ahí voy a permanecer, ¿verdad? Como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente. Esto es lo que debemos creer. Jeremías 23:29, ¿qué nos dice? Alguien léamelo por favor, así rapidito. Jeremías 23:29, y vamos a ver qué es la palabra de Dios. Preparad el corazón, recuérdelo, preparad el corazón para recibir su palabra, para leer su palabra. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Aleluya. ¿No es mi palabra como fuego? Por eso a veces cuando leemos su palabra sentimos ese calor. Dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos. Dice que aún hasta los tuétanos, porque la palabra es viva su palabra. Si no la estamos recibiendo, si no nos estamos nutriendo, algo raro está pasando. ¿Por qué tanta debilidad? ¿Por qué el primer detalle, verdad? Ya nos sentimos que flaqueamos y ya no queremos saber más qué está pasando con la palabra. No la estamos recibiendo, se está yendo mero conocimiento, nada más mera lectura. ¿Qué está pasando? Tenemos que ir adelante del Espíritu Santo y decirle: te necesito, Espíritu Santo. Aplica tu palabra, nútreme con la palabra, que cobre vida en mí. Que cada cosa que me suceda en la vida sea lo primero que tenga en mis labios. Palabra de Dios. Tengo algo tan presente. En una ocasión yo viajaba en el camión. Hacía poco que nos habíamos accidentado, hace ya muchos años, casi 20. Y nos habíamos accidentado en la sierra y Daniel se quebró su fémur. Y yo tenía como que grabado aquí el rechinar chocó el camión contra un cerro y le prensó sus piernas, y yo tenía grabado aquí el rechinar de las láminas del camión. Y yo iba a Ciudad Juárez y de pronto el camión como que agarró terracería y se escuchó la lámina, y yo iba dormida y despierto: Jesucristo, ten misericordia. Y volteo y toda la gente. ¿Saben por qué? Porque es lo que hay en mi corazón. Cuando algo me sucede, me doy un golpe, me quemo, me lastimo, no sale otra cosa de mi boca, sino Jesucristo. Jesucristo. En otra ocasión les comentaba, iba a Chihuahua a un funeral, iba compartiendo la palabra, y yo veía como toda la gente, aún con sus ojos cerrados, después me dijeron: es que iba escuchando lo que usted decía. El chofer del camión apagó el radio y iba escuchando, y yo compartía porque no de mí, del Espíritu Santo fluía la palabra. Y entonces de pronto se atraviesa un camión de Bimbo y el camión se descontrola, y saben que ahora sí que como con Jonás cada quien clamó a su Dios. Y yo dije: Jesucristo, tú vas con nosotros, Jesucristo, guárdanos. Y otra señora dijo: Virgen del Carmen, y otra dijo el perpetuo socorro, y ahí de todo. San Judas Tadeo. Y entonces voltea una señora que iba enseguida de mí y me dice: ay, qué bueno que usted
clamó a Dios. Entonces, y ya, seguimos nuestro caminar, ¿verdad? Pero de veras dice la palabra de Dios que de lo que abunda en nuestro corazón, eso habla la boca. La palabra de Dios, otra de las cosas que debe traer cuando la leemos es confrontamiento. Confrontamiento. La palabra nos confronta. Saben, muchas veces tenemos que sentarnos y decir: Señor, sí es cierto, yo soy, sí es cierto lo que tú estás diciendo, que está hablando aquí de la queja y de la murmuración y de tantas cosas, sí es cierto, Señor, yo lo he hecho, pero no quiero hacerlo más. Amén. Perdóname. Esa que se queja de todo y todo critica, sí es cierto, soy yo. Perdóname, Señor. Amén. Quiero que tu palabra cobre vida en mí. Y saben que cuando la palabra de Dios cobra vida en nosotros, nos damos cuenta, el Espíritu Santo viene y nos la recuerda en el momento oportuno. Y me acuerdo que antes de ir a orar, su palabra me dice que si yo no perdono tampoco, mi Padre Celestial me perdonará mis faltas. El Señor me dice que la queja ahuyenta el gozo de Dios, que no tienen cabida juntos la queja y el gozo. Entonces, ¿saben qué? Me evito la queja porque prefiero el gozo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, desde que abrimos la palabra, debemos ir con la disposición de reconocer a veces que hay pecado, que hay que confesarlo, renunciar a esos hábitos y desorden que a veces tenemos y que deshonran al Señor. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Y luego en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué tanto de la palabra de Dios mora en nuestros corazones? ¿Qué tanta disposición? ¿Cómo está nuestro corazón cuando vamos a la Escritura y le decimos? Es como cuando nos sentamos a la mesa y que a veces las mamás le servimos a los hijos un platillo nutritivo. A veces, si no tiene muy buena cara, pues no me gusta. Mejor voy por una maruchan a la tienda, ¿verdad? Aunque dure ahí una semana para digerirla. Pero verdad que no es alimento. Pero si considera y si el hijo es sabio y dice: ay, mi mamá me preparó vegetales y proteínas, y mi mamá me preparó pescado y todo esto que mi cuerpo necesita para estar sano y para estar nutrido, y con gusto, ¿verdad? Lo comemos. Así es el Señor. Tiene un banquete, tiene de todo, tiene proteína, tiene ahora sí que los 90 nutrientes, tiene los omegas, tiene los aminoácidos, tiene su palabra, las 60 o no sé cuántas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Por ahí el doctor nos puede auxiliar en eso, ¿verdad? Y tiene también los minerales. Aquí los encontramos. Todo esto para nutrirnos y tener una vida espiritual sana. Pero para esto necesitamos disponer el corazón y buscar su palabra con diligencia. Qué hermoso. Vámonos al versículo 9 y 10. Porque el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y vamos a ver por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No se estuvo para inquirir en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Quiere decir indagar, investigar, averiguar con diligencia. Y esto Esdras lo había hecho. Pero ¿saben qué? No para de un debate, no para presumir, sino para ¿qué? Para cumplirla, dice, para cumplir su palabra. Por eso cuando nosotros vamos y la palabra, aunque duramente nos hable, primeramente debemos estar dispuestos a cumplirla. Señor, qué duro me dices aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Hay pasajes que hasta dice generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y ay, Señor,
Hipócritas, saca primero la paja, que la viga que traes en tu ojo, y después vas a ver para ayudarle a tu hermano a quitar la paja. Todo esto dice su palabra. Y dice también, ¿verdad?, que nosotros debemos ser maestros de la palabra de Dios, pero para eso necesita primero cobrar vida. Necesitamos estar dispuestos a obedecerla. Decía una hermana que a ella le había ido tan mal en su matrimonio, y puros engaños, y puro el hombre sin vergüenza, de a tiro, de esos que se les ve a leguas, ¿verdad? De ojo alegre y todo eso. Y decía, la hermana se había convertido, y luego leía la Biblia, donde decía que el que tiene marido inconverso no se separe si es consciente de vivir con ella. Salté de ahí, no me gusta, deberían de arrancar eso de ahí. Y dice que la mujer debe de respetar al marido. Decía la hermana, ay, me cae tan gorda esa palabra. Pero así la palabra lo dice. Y ese hombre fue ganado con espíritu de mansedumbre por esta mujer. Y yo estoy hablando de mi madre. Ese hombre conoció a Cristo para la gloria de Dios. Ese hombre le creyó a Dios a tal grado que el día que fuimos a su funeral, yo les decía en el pueblo, ustedes recordarán aquí al hombre mujeriego, parrandero, que sonsacaba a todos los señores del pueblo, y las mujeres lo aborrecían porque los incitaba, ¿verdad?, al pecado, a jugar, a apostar, a las carreras de caballos y todo esto. Pero este hombre que ya partió es un hombre que se arrepintió en su corazón, que creyó al Señor, sus promesas, que le creyó al Cristo Salvador, al que perdona los pecados, el que dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y que el Señor dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y este hombre es el que está aquí ahora, su cuerpo, porque él ya partió con Cristo, porque le creyó. Y yo me gozo, porque esos días que estuve con mi padre en el hospital, yo le decía, papacito, no tenga miedo, no le tema a la muerte, porque Cristo está con usted. Y me decía, sí, mi hija chula, yo lo creo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Y saben una cosa, hermanos, esto es cuando podemos creer su palabra. Amén. Y a veces, por duro que nos parezca lo que nos dice y sus ordenanzas que nos da, pero si el corazón está dispuesto a obedecer, no nos cuesta trabajo, porque somos vestidos de humildad y tenemos la capacidad de obedecer sin cuestionar. Si el Señor me dice, perdona, Señor, yo lo hago. Tengo herido mi corazón, Señor, pero yo perdono porque tu palabra me dice que perdone, que la falta de perdón es un estorbo, y yo no quiero que nada me separe de la comunión contigo. Yo quiero, Señor, obedecer tu palabra. Hechos 5:32. Alguien me lo lee, por favor, o puede aparecer aquí en la pantalla. Hechos 5:32 nos habla de ese pronto auxilio, de ese Espíritu de Dios que viene y nos consuela. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. Hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Obedezcámosle. Dice su palabra que da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si nosotros con diligencia buscamos su palabra, si somos confrontados, si nos arrepentimos, si buscamos y clamamos y obedecemos su palabra, Dios ha prometido su Espíritu Santo llenando nuestras vidas. El Espíritu Santo endulza nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo nos revela lo que está mal, y en su palabra somos confrontados. Y saben una cosa, ya me perdí dónde voy, porque debemos anhelar vivir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla y no se nos queda, es porque no hemos preparado el corazón y no estamos dispuestos a cumplirla y vivirla y permitir que cobre vida en nosotros. La palabra debe producir cambio,
en nuestras vidas. Y entonces podemos enseñar a otros. Podemos enseñar a otros. Que me bendijo tanto, ¿verdad? Lo que comentaba Chuy en la mañana, lo que recibieron los varones, ¿verdad? Esa palabra que nutrió sus vidas y les alimentó. No la olviden, hermanos, pónganla en práctica y no le hace si llegaron a la casa y, no, es que ya aquí ya llegando es otro cantar. Qué difícil ponerla en práctica, pero si usted se esfuerza y la obedece, el Espíritu ha prometido, Dios ha prometido darle su Espíritu Santo, que es el que nos capacita para vivir y depender de la gracia de Dios. Que si hay debilidades, ¿saben una cosa? Puede haber hombres que su debilidad es las parrandas, y aún en la iglesia, es que hay fiestas en la familia y no me puedo aguantar. Y por eso el Señor nos dice, no mires el vino cuando rojea, ¿verdad? Y el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ella hierra no es sabio. No es sabio. Si esa es su debilidad, aléjese. Aléjese de todo lo que trae tentación a su vida, de todo lo que le contamina, de todo lo que le aparta y opaca la presencia de Dios en su vida. Si su problema es cualquier otra cosa, llévelo delante del Señor. Confiéselo con toda sinceridad. Deje que la palabra de Dios le confronte. Y entonces decía David en el Salmo 51:13, después de que confesó su pecado, después de que se arrepintió de su adulterio y todo lo que había cometido, el asesinato, con dolor en su corazón lo confesó, y él después decía, entonces, vámonos a leerle un poquito para recordarlo mejor. Capítulo 51. Desde el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego dice, porque entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Quiere usted que su testimonio sea eficaz? Quiere que cuando usted hable a las personas, éstas le presten oído y clamen al Señor y se conviertan. Hagamos nuestra la palabra de Dios. Dejemos que nos confronte y nos lleve al arrepentimiento y nos lleve a la confesión, porque más adelante Esdras dice que confiesa el pecado del pueblo. Esdras, terminamos ahí, volvamos a Esdras, capítulo 7, el cual nos ocupa esta lectura, capítulo 7 y el versículo 10. Entonces, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, pero no solo para informarse y para adquirir conocimiento, sino para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto nos habla. Esto fue tremendo, porque dice que produjo en Israel un mover de Dios, un poder que trajo arrepentimiento al pueblo, confesión de pecados y algo fresco en sus vidas. Por último dice Mateo 28:20. ¿Qué nos dice? La gran comisión. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A qué nos ha enviado el Señor? Ser discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo les vamos a enseñar a que guarden los mandamientos del Señor si yo no los guardo? No puedo enseñarlo, porque yo transmito lo que soy y lo que tengo. Entonces no puedo ni autoridad. Y luego nos promete aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo, que a veces nomás nos acordamos de la última parte. Es que el Señor dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasó con la parte primera? Que debemos guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Hermanos,
hoy su iglesia necesitamos buscar la palabra de Dios con diligencia. Necesitamos preparar el corazón, ser enseñados por Dios, obedecer y enseñar a otros. Pero su palabra debe cobrar vida en mí. Acuérdense que su palabra santifica, su palabra purifica, su palabra trae vida, su palabra aumenta nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos faltos de fe, vámonos a la palabra. Tengo duda, tengo falta de esto, de aquello, vamos a la palabra, pero con diligencia, con hambre, porque el Señor quiere sustentarnos, el Señor quiere alimentarnos. Si estamos desnutridos espiritualmente, el Señor no ha fallado. Somos nosotros que nos hemos quedado pasivos en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su palabra, y no hemos permitido esas pequeñas cosas que a veces se van volviendo obstáculos gigantes en nuestras vidas, impide el fluir de la presencia de Dios. La palabra no está llegando, no está haciendo su efecto. ¿Qué sucede? Despojémonos de todo peso que nos asedia en el nombre de Jesucristo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nada nos distraiga, que nada nos quite el sueño, si no es la palabra de Dios, porque a veces el Espíritu Santo nos despierta y dice: es hora de buscarle. Yo a veces le he dicho: Señor, ¿eres tú? ¿O es que se me espantó el sueño? Si eres tú, Señor, pues me levanto. Y es entonces cuando nosotros somos sustentados para seguir adelante. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos engañosos, vivimos tiempos tremendos, que solamente bajo la gracia de Dios y abundando en su palabra y llenos del Espíritu Santo podemos sobrevivir. Mientras no, somos débiles y el enemigo hará estragos, pero nosotros no se lo vamos a permitir, porque tenemos la fuente, su palabra, y el Espíritu Santo que acomoda su palabra a nuestra necesidad. No tenemos por qué estar enclenques, hermanos. Debemos estar nutridos, debemos estar despiertos. Pónganse de pie.